fútbol mundial. Soy Gustavo Barnechea y en UCI Noticias, el deporte estará en la palma de tu mano. Muy bien, ya seguimos aquí en UCI Noticias informándoles como cada mañana. Les comentábamos, como ha dicho uno de los titulares de los periódicos que hemos presentado, un par de ellos, que hoy ha sido convocada una huelga de maestros que inevitablemente nos retrotrae a lo que pasó en el año 2017, donde hubo 60 días sin colegio. Mucha huelga, mucho problema y los perjudicados, como siempre, los escolares, un sector álgido muy importante para el desarrollo del país. ¿Qué es realmente lo que pasa con los profesores? Se les ha concedido ya unos aumentos de sueldo, no como los que ellos quieren, porque los que ellos quieren le pueden costar al gobierno una millonada de plata. Anoche lo ha dicho el ministro Alfaro, el ministro de Educación, ha señalado claramente que tampoco... No es que el gobierno no quisiera darles, claro que les quisiera dar. ¿Quién no quisiera que nuestros profesores estén bien pagados? Pero se les ha concedido ya una serie de beneficios. Y no ha sido suficiente y los que protestan son una facción, un grupo de profesores que no está inscrito, que no es reconocido por el sindicato oficial de profesores, que es el SUTEP. Sobre este tema tenemos el siguiente reportaje. Para atrás, y eso es lo que estamos dialogando con todos los maestros en apertura. Si alguien va a la huelga, no va a ser por falta del diálogo, porque esa es la fortaleza de este gabinete, escuchar a todas las voces y construir políticas. Con una apuesta por el diálogo, el ministro Daniel Alfaro busca calmar las tensiones entre los diferentes gremios sindicales de maestros y el Ministerio de Educación. El 18 de junio no solamente lo veremos en la Plaza San Martín, sino lo veremos en cada uno de los rincones de la patria. Colegas, 18 de junio. Él es Pedro Castillo Terrones, maestro de Chota y ex rondero, quien ha convocado para el 18 de junio una paralización nacional de profesores. Castillo lideró las marchas de maestros del año pasado y ahora vuelve a poner al Ministerio de Educación sobre las cuerdas. Proclamado la voz del magisterio y de las bases regionales a nivel nacional, Castillo Terrones no es reconocido formalmente por el Ministerio de Educación para llamar a la huelga. No van a participar de la huelga el 18 de junio. Sin lugar a dudas, nosotros no vamos a participar, no estamos convocando, no está convocando el SUTEP. Pedro Castillo nunca le ha interesado el SUTEP, no es del SUTEP, nunca ha pertenecido al SUTEP. Con su método de crear odio y mentira hacia la dirigencia nacional, hacia el Comité Ejecutivo Nacional esencialmente. Les abrieron las puertas, pero ellos no conversaron ni con el Ejecutivo, ni con el Presidente de la República. Ellos, su mirada estaba prácticamente a conversar con la Ministra de Educación, que le recibió en 3 oportunidades, y lo único que él pedía era prácticamente su reconocimiento como interlocutor válido oficial del magisterio, cosa que está totalmente al margen de la ley. A pesar de no ser formales, este ministerio y este ministro se ha reunido con ellos. Les han recibido, el ministro de Educación les ha recibido, el actual, dentro de las políticas de puertas abiertas, de diálogo. Nos parece bien que conversen. Lo cierto es que el único interlocutor representativo del magisterio, aunque ellos no lo acepten dentro de su esquema cerebral, es el SUTEP. Descuentos a todos los maestros que asistan a una huelga ilegal. De su lado, el Ministerio de Educación ha coincidido con los maestros del SUTEP y ha adelantado que la marcha llamada por Castillo es ilegal. Pero meses antes, dentro de sus políticas de diálogo, el titular del Minedu tuvo reuniones con Pedro Castillo, que luego se suspendieron. Así lo demuestran estas fotos publicadas por el mismo Ministerio de Educación el día 5 de abril. Está confundiendo el tema que le reciba, porque su objetivo no es que sea atendido las necesidades del magisterio. Su objetivo está evidenciado, es sacar provecho político lo más que pueda. Pero la discusión sobre las fuerzas que dominan el magisterio
es mucho más compleja que las diferencias entre sus reclamos. Desde el año pasado, el ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, había denunciado que la facción de Pedro Castillo estaba vinculada a grupos extremistas como el Movadef. Y este año, la revista Caretas denunció que la hermana de Castillo Terrones figura como adherente del movimiento por la amnistía de los ex-senderistas. También la hermana de Edgar Tello, número 2 en la agrupación regional de maestros. Quieren formar el CONARE, Comité Nacional de Reorientación y Reorganización del SUTEP, desde 2003. En el 2014 forman el FENDEP en la ciudad del Cusco y lo inscriben al Ministerio de Trabajo con su estatuto. ¿Y por qué le anula el registro? Porque antes era porque hacen una revisión de su estatuto y ahí hacen apología al terrorismo. Y por usted eso... lo que tiene que tener claro como periodista que no somos el CONAL, señor periodista. Somos las bases regionales del país, los maestros que sentimos internamente la necesidad. Basta de esas cosas. El mismo periodismo es el CONAL, la facción, que no sé cuánto. Hay que sacarse de la cabeza. Somos los maestros que estamos por la problemática del Ministerio de la Educación en su conjunto. Castillo ha negado que pertenezca al CONARE, pero desde el SUTEP continúan las acusaciones. Los del Movadef, algunos forman parte del CONARE. El principal es Lucio Cayo Cayata, que fue uno de los principales dirigentes del CONARE. ¿Qué reclamos tiene Pedro Castillo pendientes con el Ministerio de Educación? ¿Por qué Castillo buscaba que el ministro Alfaro los reconozca como gremio legítimo, a pesar de no haber cumplido con los requisitos de inscripción conforme lo exige el Ministerio de Trabajo? ¿Qué otros miembros de su agrupación tienen vínculos con el Movadef? Nos comunicamos con Castillo para que responda a estas interrogantes, pero minutos antes de la cita no tuvimos respuesta de su parte. Lo cierto es que las negociaciones entre el CEN-SUTEP y el Ministerio de Educación también tienen inconvenientes. Alfaro deberá evaluar si ir o no ir a un arbitraje en temas sensibles para los maestros. Exigimos al ministro de Educación que decida aceptar el arbitraje, que es la instancia legal que está dentro del Decreto Supremo 013, que está dentro de la Constitución Política, solo que para acudir a ello no se necesita la aceptación solo de uno, sino de ambas partes. Y en ese sentido creemos que esa decisión debe estar encaminada y obviamente atender las demandas del magisterio que aún quedan pendientes. ¿Qué demandas son estas? Las demandas que tienen que ver con economía. Uno de los temas es el incremento del presupuesto para el sector de educación. El Producto Bruto Interno sigue prácticamente en el 3,0% y hay una deficiencia de infraestructura en un 46% de instituciones educativas que deben ser demolidas y obviamente construidas en su totalidad nuevamente. El 30% de instituciones educativas a nivel nacional no tienen agua ni desagüe. El hecho de no apostar por una huelga ahora, estamos haciendo esfuerzos, estamos conversando con los maestros, le estamos creando cierta expectativa para poder esperar en el momento oportuno, siempre y cuando no nos atiendan en el proceso de arbitraje. De esta decisión depende que los maestros no vuelvan a las calles y que la crisis en el sector educación no avance ni un paso más. ¿Juráis por Dios y por la dignidad del magisterio acompañarme a luchar hasta las últimas consecuencias? ¡Sí! Más fuerte, colegas, que lo escuche el pueblo. ¡Sí! Si así lo hicieres, queridos hermanos maestros, entregar su vida, que a partir del día de hoy no descartamos someternos hasta una huelga de hambre a partir del día de hoy, para que el pueblo escuche y esté junto con nosotros hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, dice el señor Castillo. Las últimas consecuencias la pagan los estudiantes. Las últimas consecuencias la paga el país. Esos son los que pagan las últimas consecuencias. Entendemos perfectamente que hay un reclamo y un abandono del sector. El dirigente del SUTEP, el de verdad, lo acaba de decir en el reportaje, no es que no tengan reclamos, es que han decidido dialogar y que para las soluciones tiene que haber las dos partes de todas maneras. Unos datos pequeñitos antes de que quiero comentar esto con mi invitado. El ministro de Educación ha sido enfático y ha dicho que se va a descontar a los que no vayan a trabajar. Es más,
ha dicho que en los días previos ha tenido reuniones en las regiones, con las direcciones regionales, con las UGELes y sobre todo ha dado la directiva para que los directores sean los que digan este y este no va a trabajar y se les va a descontar. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya tienen una lista de contingencia, porque entendemos no se va a permitir que se vuelvan a perder clases y menos llegar al horror del año pasado. Entonces, el maestro que sigue en orden de mérito, de la meritocracia que debe primar en este sector, está listito para asumir el cargo de profesor que no va y se acabó. Porque las cosas no son así. Se les ha concedido el aumento salarial de 1.550 a 2.000 soles del año pasado a este año. Se les ha transferido los 200 millones de soles para sentencias judiciales que han pedido. Lo que no va a cambiar es la ley de meritocracia. Eso no va a cambiar, señor Castillo, ni debe cambiar, porque los profesores tienen que estar por orden de mérito. Un ejemplo para cerrar ya mi intervención, que puso ayer el ministro. Se ha evaluado 5.500 profesoras de educación inicial. El 99% ha pasado la prueba. Pero cumpliendo con los acuerdos del año pasado con los profesores, se les dio antes de evaluar una capacitación, con lo cual ya estaban preparadas. Pero para ese 1% que no ha aprobado, que son 38 profesoras, hay capacitación 1 y prueba, y capacitación 2 y prueba. Entonces, más oportunidades, bien difícil. Hay que diferenciar la paja del trigo en estos temas. Don Ángel Delgado, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Muy buenos días, Ana, y muy agradecido por la invitación. No, nosotros encantados. ¿Tiene alguna impresión sobre este tema? Bueno, sí, pues yo creo que aquí hay que articular bien los derechos de sindicalización y huelga que tienen los trabajadores en el Perú con el derecho que también tiene la ciudadanía, especialmente los educandos, los jóvenes estudiantes, de acceder a una educación de calidad, la cual no puede ser perturbada por las legítimas, interesantes peleas que hay al interior de un gremio, pero estas deben canalizarse por un curso que no lesione los intereses de otros. En una sociedad democrática, el ejercicio de los derechos culmina cuando tú afectas los derechos de otro. Y esa ponderación es la que uno tiene que tener como ciudadano responsable al momento de actuar. Yo ejerzo mi derecho, sí, pero siempre y cuando al hacerlo no perjudique tu derecho. Claro, ojalá que, bueno, estos líos del SUTEP ya tienen muchísimos años, pues, ¿no? Vamos a ver. Y en todo caso debe resolverse pues democráticamente al interior del gremio, no haciendo huelgas, a ver quién tiene más fuerza. Claro. Porque un poco uno tiene la sensación de que además de la demanda que existe, y es cierta, existe una suerte de competencia, quién es más valiente, quién es más combativo, quién es más arrojado. Y eso pues lleva al conjunto del magisterio a una situación de un enfrentamiento que a veces es penoso para la gran mayoría. Hay un núcleo radicalizado que es el que ocupa las plazas, las calles, pero esos no son pues los 200.000, 300.000 maestros que hay en el Perú, ¿no? Ya claro, lo único que nos falta es tener que soportar estas y después de esta que venga la del SUTEP. Sí, pues claro. Entonces hay que buscar, me parece buena la iniciativa del Sindicato Nacional, ¿no? Que se convoque a un arbitraje, que efectivamente eso es una vía que está contemplada en la legislación del servidor público, del magisterio, y ahí pues se vean las demandas pendientes, porque otra cosa, hay que decirlo también, si estas cosas pueden prosperar, si hay agitadores, si hay gente que busca terceras intenciones, es porque hay una base real de falta de reivindicación social del profesor que lo lleva a este combate. Eso también hay que decirlo. Entonces la mejor manera de evitar los conflictos es solucionar los temas de fondo y en consecuencia ya no habrá pues razones ciertas, reales para que la gente se vaya a la huelga. Bueno, hablemos ahora de la ley Mulder, que finalmente se aprobó. Se aprobó, pues sí. Bueno, yo creo que en esto tenemos que hacer nosotros un esfuerzo para mirar la cosa con distancia y verla con la objetividad que el análisis político demanda. Aquí tenemos dos extremos. Hay unos que dicen que es la ley Mordaza, otros dicen que es la ley antimermelada. Entre esos dos extremos yo quisiera tomar distancia y dejar que las partes que están implicadas, bueno, discutan pues públicamente. Nosotros tenemos que ver de qué se trata esto y hacer un esfuerzo de desmenuzar, analizar para ver el problema de fondo. Si tú te pones a pensar bien, aquí lo que hay es un debate presupuestal en última instancia. Cualquier entidad particular, cualquier corporación decide cómo gastar los recursos que tiene en distintas actividades. Y entonces la representación nacional, el Congreso de la República, considera que el gerente del gobierno, que son las entidades administrativas, están gastando demasiado en
en gastos de publicidad. Entonces, mira tú, este es un tema que tiene que ser así, porque inclusive podría haber otro camino para poder regularlo. Tú sabes que a fin de año se aprueba el presupuesto anual. Claro. ¿Qué pasa si mañana el presupuesto reduce significativamente el volumen de recursos para publicidad estatal o la reduce simplemente a los casos justificados como son las vacunaciones, las campañas médicas, de salud, educativas, en fin. Pero ¿no es mejor, en vez de reducir el presupuesto o cortar de un hachazo, regular? No, o sea, por ejemplo, estamos hablando de eso, estamos hablando claro, de pues eso. que mire, en el gobierno del doctor García fueron 388 millones de soles. En el de Humala ya fue la olla, 916 millones de soles. Y ahora en lo que iba de PPK eran 571. O sea que si tú proyectabas a PPK llegaba a 3.000, 4.000. Bueno, entonces eso no es justificable. Yo creo que ese es el punto de partida. Por eso, nadie está diciendo que es. Lo que le estoy preguntando es, ¿había que cortar? Sí, la forma es un poco dura y da lugar a los reclamos que se han dado, pero yo quiero otra vez volver a la esencia, es regular de un gasto que tú tienes que justificarlo. ¿Y justificarlo por qué? Porque yo he escuchado a alguna gente, inclusive profesores universitarios, maestros, decir que este es un tema de competencias, pero yo me pregunto, ¿el Estado con quién compite? Mira, una empresa como esta privada, o cualquier empresa privada que vende celulares, cualquier medio, tiene necesariamente una partida para publicidad porque requiere de esa partida para entrar al mercado, para posicionarse o para romper el mercado en última instancia. ¿Correcto? Son estrategias. ¿Y por qué el Estado no puede tener eso? Porque el Estado no compite con nadie. Pero no es por competir. Entonces el Estado lo que tiene es que avisar. Claro. Entonces viene la segunda idea. Comunicar, ¿no? El Estado comunica. Entonces resulta que el Estado está posicionado en el espacio público. Y el espacio público es de todos. Por eso es que todos los medios de comunicación, incluyendo tienen su razón de ser en explicarle a la gente lo que pasa en el espacio público. Y en el espacio público el Estado es el rey. Yo digo, cualquier ministro de Estado, cualquier alcalde, hasta congresista incluso, ¿no? Cuando quiere comunicar algo, necesita sacar un aviso, no basta que una conferencia de prensa, las cosas que hace el Estado. No basta. Está en lo fundamental. Que no basta. Okay. Ojo, yo entiendo el punto. Yo entiendo. Claro. Pero veamos pues, o sea, hay que decir, vamos a afirmar las cosas, yo voy a conceder después a lo que tú me dices. O sea, un ministro de Estado no puede decir, a mí me están amordazando. El ministro de Estado hace su declaración, anuncia lo de la huelga, anuncia que va a tomar medidas y eso es noticia nacional. Pero perdón. A ver, pero yo entiendo dónde vas. La del MIDIS, ¿cómo va a decir no me amordazan si acaba de presentar su plan nacional contra la anemia infantil y no lo va a poder publicar en los medios? De acuerdo. Entonces, como todas las cosas en el mundo, tienen sus excepciones y tienen sus cosas, y ahí entramos entonces a coincidir. Yo creo que hay un conjunto de temas razonables como la anemia, lo que hace el Poder Judicial cuando hace sus edictos judiciales, las municipalidades, los matrimonios, qué sé yo. Hay un conjunto de cosas que razonablemente sí requieren de una publicidad especial. Y yo veo que en ese campo ahí debería funcionar. Pero sí, no está considerado. Pero bien, si eso fuera el problema, yo creo que en el fondo no habría problema. Es que porque podemos estar de acuerdo. Pero entonces, porque ¿de qué estamos hablando? Pero es que, ¿Cuánto crees tú que cuesta una campaña estamos del hablando sismo? Del autobombo, estamos hablando estamos de esos hablando funestos funcionarios que han agarrado y en las regiones le han dicho, de acuerdo. Radio Doctor Delgado, toma 5.000 soles y me haces el cherry, porque si no te friegas. Exactamente. O si no, perdón, ese es pero el gobierno humanista y el gobierno aprista, porque hay que decirlo. En todos. Diario fulanito, ¿cuántos lectores? 10, 5 millones de soles. Sí. Diario talcito, que me apoya el gobierno. ¿Cuántos lectores? 20, 10 millones de soles. De eso totalmente hablamos. de acuerdo. Mi pregunta es la misma. ¿Para eso no era necesario? ¿No era mejor poner unos candados? Sí. ¿O otra cosa, doctor No, Delgado? yo creo que sí. No, yo sí creo que hay otras alternativas. Por eso yo creo que cuando aquí el debate se quiere llevar al terreno constitucional es un poco peligroso, porque tú tienes que ver qué derechos estás afectando. Yeah. Y entonces el problema es el siguiente. El derecho a la libertad de expresión yo no veo que se afecte de esta manera, y lo digo con todo respeto. El derecho a la información hay métodos alternativos que hay que propender, y en todo caso yo sí creo que ahí la ley merecería un ajuste para que todas estas campañas que de verdad son de servicio público puedan llevarse a cabo sin problema alguno. Pero tú consideras conmigo que para hacer esas campañas, que se hacen una vez al año, cada cierto periodo, ningún sector estatal gasta 900 millones, 500 millones en un año, qué sé yo, ¿no? Ese es el tema de fondo, porque nosotros queremos combatir es
la promoción, la autopromoción, el autobombo, como tú has señalado, que es un método que además el Estado no necesita desde el punto de vista racional, y segundo, da lugar a que la crítica contra él de quienes tienen esos contratos jugosos al final sea un poco más mitigada, un poco más meliflua, un poco más suavecita, y al contrario, combaten a fondo a los adversarios de esos alcaldes, esos presidentes regionales que les están financiando a ellos sus contratos de publicidad. Entonces, usted yo sí estaría de acuerdo. Primera cosa, se pueden hacer algunos ajustes más, sí. porque solo está considerando desastres naturales como excepción y educación electoral. Bueno. Con lo cual ahorita, anemia, primer punto, 0. Proyectos de vivienda 0, reconstrucción de fenómeno del niño 0, y no alcanza, no alcanza el internet. De acuerdo, pero no hagamos alcanza todo la lo que tenga contenido de aviso, o sea, de aviso lo público, aquello que no es noticia, o sea, donde tú estás diciendo quiénes son los beneficiarios, quiénes son los que van a ir tal cosa, los jubilados, ese tipo de cosas, entendemos, pero tengamos claro, si eso fuera el problema, no habría problema en el fondo, porque aquí lo que se está discutiendo es una torta que está desmedida, y los propios medios deberían ser los primeros autocríticos para decir que ellos se someten a una regulación racional. Lo han dicho. Bueno, entonces... Ellos no quieren. Lo que pasa es que los que no quieren son el congresista Mulder y los congresistas fujimoristas no quieren. Bueno, ellos quieren cortar. Pero bueno, acá hay una pregunta que le quiero hacer, que usted ha mencionado, en cuanto a... Debe haber excepciones porque hay casos que lo ameritan, por supuesto, ¿no? ¿Dónde están los mecanismos de transparencia? Porque el proyecto de ley con su sustento tiene 5 páginas, tiene 3 y se aumentó a 2. Pero los sustentos de decir, eso me lo dice usted, pero en el proyecto de ley, ¿dónde está el sustento? Quiero saber yo, los 916 millones de Ollanta Humala, ¿qué avisos fueron buenos? ¿Qué avisos fueron malos? ¿Cómo la gente se puede enterar de eso? Porque finalmente la población tiene un papel importantísimo. A ver, yo he visto una campaña del señor Kuczynski que decía todos con el gobierno, una sola fuerza, una esto. Y ese es autobombo y cada ministerio hacía lo mismo. O sea, perdóname, esto no se justifica. Pero los mecanismos de transparencia, o sea, lo único lo que ¿no le parece que están fallando? Ya está bien, o sea, yo creo que el gasto público en todo, así como por ejemplo criticamos las rosas, ¿por qué tantas rosas? Igual, ¿por qué tanta publicidad? Pues, claro, entonces igualito, porque mañana el Congreso también podría dedicarse al autobombo, y cada parlamentario empezar a... El Congreso nos cuesta un platal y si cuantificamos lo que nos dan, no les pagamos por eso pues te digo, o sea, esto va para todo, por eso rebuscamos un gasto que en el caso del Estado solamente tiene que hacerse para aquello que sea estrictamente necesario. El Estado no está para dilapidar y menos aún para perturbar la marcha democrática del país, afectando la libertad de expresión de algunos medios que puedan prestarse, y de esa manera entonces, a cambio de un buen contrato, dejar de hacer su labor crítica que corresponde. Los buenos contratos, a ver, ayer se ha publicado que para la República el ingreso por publicidad del Estado es el 3%. Para el grupo, el comercio, por ahí. Bueno, o sea, entonces, no va a ser está bien, si ellos dicen que es así, entonces no hay ningún problema. Entonces, es una cosa porque aquí el problema no es naturaleza económica, como dicen ellos. Bueno, yo he escuchado otros datos, y ahí sí es dato donde dicen que en algunos casos, en algunos medios, el ingreso es más de la mitad del presupuesto de un ingreso. Entonces, si tú dependes de un cliente como el Estado, que te da la mitad de tu presupuesto, entonces yo tú le voy a no decir puedes... quiénes son la mitad. Bueno. Esos periodiquitos que salen gobierno por gobierno, que no tienen razón de ser, entonces está bien. Coincidimos. Hagamos una racionalización del tema. Mira, aquí no hay que entrar con fanatismos ni cosas así por el estilo. No, porque tampoco uno puede negarse, ¿no? La realidad es la realidad. No, bueno, a mí me parece importante que el debate se haya dado. Y mira tú cómo en forma soterrada, lo que parecía natural, porque mira, hace unos años nadie discutía que el Estado debe hacer publicidad. ¿Por qué ha venido a crecer? Por el volumen. Esto es una partida que ha crecido exponencialmente y se ha vuelto gigantesca y amenazaba por ser... No, esto ha crecido porque a los fujimoristas no les gustan que los investiguen. No, perdóname. Le puedo dar 80 reportajes. Perdóname, los datos son objetivos, Por eso, bueno, y los reportajes perdóname, también. ¿Y la prensa independiente va a dejar de investigar? No, para nada. ¿Porque ya no reciben plata? No. Entonces no hay que vincular una cosa con la otra. Pero es que si el punto no es ese, si la prensa no está molesta por eso, la prensa va a seguir trabajando. Entonces que siga. Y el que pero es que es grave para la democracia que un grupo mayoritario que se molesta imponga estos guerrazos. No, pero perdón, pero estamos de acuerdo, pues, estamos de acuerdo que hay que racionalizar y hay que reducir esos 900 millones, no puede ser, esos 500 millones en un año y medio tampoco pueden ser. Si mañana hacemos ¿cuánto cuesta una campaña de despistaje, una campaña contra la anemia, una campaña de reconstrucción?
yo creo que eso debe pagarse sin ningún problema. Sin Y ningún nadie problema. va a hacer lío, estoy convencido. ¿Y ahora quién le dice a los congresistas que incluyan la excepción? Bueno. que de excepción van a pasar a generalidades. No, porque porque las eso, para cantidades eso de está en el cosas- Estado democrático. No, pero muy bien, porque en la medida en que el Congreso pueda aportar, ¿no? Oye, que el presidente Vizcarra quiere ponerse con su sombrero, o como Alan García, ¿no? El Perú avanza con Así su foto. es, así es. No, pues no. Mira, el Congreso tiene una gran bien. oportunidad a fin de año cuando discute el presupuesto para el año 2019. Ahí va a hacer los ajustes y ahí se No, pero si ellos no justificará. van a apostar por el presupuesto, ellos ya No, han dicho es que no hay, este punto, se acabó. es una ley casi de principio que al momento de concretar tiene que tener excepciones necesariamente. Yo creo que ese va a ser el fallo del Tribunal Constitucional. No tanto aquí como aquí hay violación de derechos, sino que tiene que haber una ponderación para que algunas cosas, como por ejemplo la que estamos aquí señalando, las campañas de avisaje, de despistaje, qué sé yo, puedan llevarse a cabo sin ningún problema. Pero repito, ahí no está el problema está en que hay que ponerle freno al desborde, al gasto masivo, al gasto, entre comillas, mermelero, ¿no? Que efectivamente ha habido en unas partes del país, en algunas municipalidades y regiones de nuestra patria. Pero que no son todos. No son todos, pero además que se Si no, expresa... vamos a estar como Galarreta, pero todos que- mermeleros. No, pero que se ¿En qué expresa, quedamos? En un volumen que no se condice con lo que debe ser el Estado. El Estado Sí, no pues. compite con las empresas, el Estado no ofrece sus productos a otros, no compite, Bueno, la escuela perdone, pública no compite con la algunos abogados, usted es abogado, Sí. algunos abogados como el doctor Albán, etcétera, también han señalado el legítimo derecho del Estado de contratar publicidad, ¿ah? Ojo, Pero- del Estado, yo no estoy hablando de los No, medios, pero por porque eso al medio le puedes. tocan la puerta, Ya, o sea, pero ¿quién decide qué se contrata? ¿El gerente o el directorio? lo decide el Estado, ¿no? El Estado No, dice, yo perdón, necesito- te pregunto. El Estado es el Claro, nombre de la toco la corporación. puerta. ¿Quién lo decide? ¿El gerente, el administrador o lo decide el directorio? El directorio. El directorio en este país es el Congreso de la República, es el que aprueba el presupuesto. Y tiene toda la potencia. Tú Pero estás el gastando mucho en esto. Es como si estás Pero el gastando Congreso mucho. no tiene facultad de gasto, un ratito. No, perdón, a la hora del presupuesto sí. No, él aprueba el presupuesto. Pues, ya pues, y entonces Hasta yo ahí llegamos, puedo no decir, confundamos, ¿eh? no, pero perdón, pero oye, vamos a un directorio cualquiera. Aquí Eso es el una directorio empresa privada. está viendo que Esto es el Estado y hay pero separación con mayor de razón, poderes. con mayor, O sea, lleguemos- no, ok, con mayor lleguemos razón, hasta donde con hay que mayor razón, llegar. pero perdón, con mayor razón. El dinero público tiene que ser cautelado. Los congresos nacieron Pero es que no históricamente quieren cautelar. para cautelar los gastos Pero, del ay, rey. por eso, pues- Esa fue la razón objetiva por el cual los parlamentos nacieron, para controlar, para que el rey no pusiera impuestos a discreción Exacto, pero y no no le gastara di- como le daba la pero no gana. le dijeron al rey, dame toda la plata, Y eso te se hace, corto, y eso se te hace corto. eso se hace a través de la ley de Eso no presupuesto. le han dicho, La ley de pues. presupuesto sirve para eso. Pero hasta Ferdinand. ahí llegamos, pues, La ley de doctor. presupuesto dice, tú no gastas en rosas, por ejemplo, tú no gastas en televisores, tú vas a gastar en tal cosa, Por eso, en pues, educación doctor, y en salud, por eso, igualito. pues, doctor, regular es una cosa y cortar es No, otra. está bien, entonces- No, nadie le ha dicho al rey, ¿sabes qué? No puedes gastar. ¿Qué cosa? Pero hay que hacer un buen Contrólate. pero Eso hay sí. que hacer un recorte significativo para que esto no quede solamente por agua de malvas y realmente quienes tienen un poder en la sociedad, como son los medios, puedan finalmente seguir siendo beneficiados, medios van yo a creo, seguir incondicional. igual. Bueno, pero me parece bien. Pero algunos, los medios tienen que salir igual estos que porque se la prestan- independencia de ellos no está en función a la plata que reciben. Pero es que se lo han dicho hasta el cansancio Bueno, del señor si es así, Mulder. si es así, Si el problema enhorabuena. no es de plata. Si es así, enhorabuena. El problema es mira la tú cómo estamos prepotencia. llegando a consensos importantes, porque No, mira, no, el es que, tema por es, supuesto. el tema es si Con el tema de la lo que plata- nosotros queremos es que a través del dinero de nosotros que los administradores de turno pueden hacer, comprometan la libertad de prensa de los medios, impidiendo que No, informen acá el como debe problema ser. es que le están quitando al Estado la capacidad, menos mal, usted ya me dijo que está de acuerdo, ¿no? La capacidad de comunicar y su derecho de Oye, contratar. pero ¿qué cosa comunicar? Porque no pero llega. perdona. No pero llega, otra pues. vez digamos. ¿Sabe cuánta gente No, se informa por perdón. televisión? A ver, hay una huelga. 50%, Ya, no, 54%. y con un aviso con la República ahí ya se avisa todo. ¿República qué? La República es un... Estoy Por hablando eso. de televisión. Ya, por eso pues, estamos en la huelga del magisterio, que hemos visto hace un... Ya. Esa huelga va a ser anunciada por todos los medios sin excepción. Eso es una porque es de noticia, pero es, doctor. pues, Hay eso una es. no. Pero también va a haber Hay política. una Se va a diferencia anunciar entre que... noticia Ya. y un aviso del Estado. Ya, ¿Ves? se va Esos a son los anunciar, problemas. se va a anunciar Esos son los que problemas. los maestros tienen que rendir sus exámenes en tal fecha. Correcto. Eso es un aviso del Estado Ya. que merece ser pues difundido en los Y, medios de y comunicación. se va a difundir además. ¿Cuál es su objeción? No, ninguna. Ah. Se va a difundir a través de muchos medios. Se va a Así difundir es. a través de la noticia, que es el medio principal. Pero otra Pero- vez lo mismo. Ah, El si tú Estado crees- va a decir,
Ya, está ahí bien. Bueno, estamos de ya. acuerdo. No, Está es que bien, si se quiere poner un rescatemos- aviso, que se ponga un aviso. No, pero lo que con yo estoy en control. contra es el autobombo. Ya, de Ya está, acuerdo. Ese Ahí es, está. ese es el tema de fondo. Muy bien, El doctor. resto Bueno, se va al Tribunal Constitucional y en 4 meses más Ya, o el menos. Tribunal Constitucional, mucho cuidado ahí. Tengo que tener, como ha dicho el doctor Blume en una entrevista, y esto es así, porque así es la práctica, el Tribunal Constitucional no es una nueva instancia que va a revisar los argumentos de una u otra parte, sino lo que va a ver es si el producto legal contraviene o no la Constitución por la forma o por el fondo de alguna manera. Ok, entonces ahí tiene que verse qué derechos fundamentales son los violentados. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Es porque el Tribunal Constitucional no va a entrar a ser una suerte de nueva Cámara que va a discutir los argumentos, repito, Lo que hablamos cuyos nosotros, extremos son ley mordaza, ley antimermelada. Tú tienes los dos extremos, esos se sigan discutiendo, sino el Parlamento tiene que ver en esa reducción, en esa medida, si es que hay algún derecho fundamental de los ciudadanos, de la gente, que es violentado o no. Ese es el tema de fondo. Por eso es un análisis de otra manera. No necesariamente el tribunal va a entrar a los temas de fondo, a los temas de política, porque la política democrática se establece a través de este canal y finalmente se decide por la mayoría, por votar por uno o por otra opción. Tal cual. Doctor, muchas gracias por haber venido. Un Gracias, gusto. Lo gracias, vamos a Ana. volver a invitar. Por supuesto que sí. Y me alegra coincidir. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.